Hola a todos. Bienvenido al canal. En el vídeo de hoy, hablaremos sobre las escenas de amor en tendencia de una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, Burak Berkay Akgul y Özge Yaz, y especialmente ese look. Los momentos íntimos capturados en cámara durante las vacaciones en Bodrum y la mirada clara y amorosa de Burak hacia Özge han dividido las redes sociales en dos. Mientras algunos dicen que el amor verdadero se puede ver a través de los ojos, otros interpretaron esta toma como un movimiento consciente. Entonces, ¿es esta mirada realmente el epítome del amor? ¿O es simplemente el reflejo muy comentado de un momento? ¿Se han olvidado las actitudes distantes del pasado? ¿O este marco es simplemente un movimiento compensatorio? Los cubriremos todos en detalle. Hemos recopilado los comentarios, reacciones, acusaciones y todos los detalles detrás de escena para usted. Antes de pasar al vídeo, si queréis seguir las últimas novedades en el mundo de las revistas, suscríbete a mi canal, deja un me gusta. Y no olvidéis dejar vuestras opiniones en los comentarios al final del vídeo. Si estás listo, echemos un vistazo más de cerca a esta emotiva y comentada historia de amor. Comencemos. Dicen que a veces una mirada lo dice todo. Aunque algunos ven este dicho como un mito romántico, otros realmente intentan analizar el estado de ánimo, la emoción y la profundidad de la relación de una pareja a partir de un solo fotograma. Un momento así ocurrió recientemente. El momento en que Burak Berkay Akgul miró a su novia Özge Yaz se convirtió literalmente en una sensación en las redes sociales. Cámara con flash esa foto de las vacaciones en Bodrum de la pareja, cuya amistad que comenzó en el set de la serie Safir se convirtió en amor con el tiempo. Recibió miles de me gusta y comentarios. El momento en que Akgul miró a Özge con amor, claridad y sinceridad fue coronado con comentarios de muchos fanáticos que decían esto es amor verdadero. Estos comentarios han proliferado tanto que la frase, este look lo dice todo casi se ha convertido en un eslogan viral. Pero las redes sociales no son una sinfonía monofónica. Todo sentimiento tiene su opuesto, cada alabanza tiene su sombra. El fotograma, que compartió un momento dulce, también sacó a la luz las sombras del pasado. Algunos usuarios mencionaron la actitud fría y distante de Akgul en el cumpleaños de Özge Yaz en los últimos meses, sugiriendo que esta apariencia podría ser una maniobra consciente de relaciones públicas. Hubo quienes dijeron, todos lo malinterpretaron, ahora él está tratando de compensarlo, y quienes compartieron el comentario, no veo amor en esta mirada. Bueno, ¿una mirada realmente lo dice todo? ¿O estamos proyectando nuestro propio escenario de sueños en esa mirada? Esto no es fácil de entender. Porque la fotografía captura un momento en el tiempo, pero no siempre muestra la historia detrás de ese momento. Tal vez la luz en los ojos de Akgul era un reflejo del amor verdadero, o tal vez era solo una mirada captada por la cámara. No podemos saberlo, lo único que sabemos es que es más importante lo que el espectador quiere creer. Al parecer, la relación entre Özge Yaz y Burak Berkay Akgul continúa atrayendo la atención tanto en la pantalla como en la vida real. Su naturalidad, sencillez y calidez en las instantáneas de sus vacaciones dan la sensación de que desde fuera esta relación parece real. Pero, por supuesto, cada relación, especialmente las que ocurren en público, es diferente detrás de escena. La armonía de la pareja, su energía y, sobre todo, su enfoque claro el uno hacia el otro calentaron los corazones de muchas personas. Sin embargo, las redes sociales a veces pueden ser el mayor enemigo del romance. Porque cada uno carga su propia tira de película en ese fotograma. Algunos recuerdan viejos rencores, mientras otros viven esa fotografía como si hubieran encontrado el amor soñado. Este incidente nos recordó algo más. Estar en el ojo público obliga a explicar incluso una mirada. Sin embargo, el amor es algo que se siente con el corazón, no con los ojos la mayor parte del tiempo. No es lo que ves desde fuera lo que importa, sino lo que experimentas en tu interior. Sin ángulo de cámara, sin comentarios en redes sociales. Solo el corazón es testigo de los verdaderos sentimientos. Quizás Akgul miró a Özge con ojos verdaderamente enamorados, o quizás simplemente estaba perdido en sus pensamientos en ese momento y la lente lo convirtió en amor. Pero una cosa es cierta, juzgar o elogiar una sola imagen no es suficiente para comprender la realidad de una pareja. Y quizás la frase más acertada se esconde en este comentario en las redes sociales. La apariencia puede ser genuina, pero el amor se demuestra con el tiempo, no solo en una fotografía. La tormenta en las redes sociales que siguió a esta foto en realidad nos recuerda esto. Mientras observamos el amor de otros desde lejos, a menudo proyectamos nuestros propios sentimientos, expectativas o decepciones en esos momentos. Algunos lo miramos con recelo,
resentidos por no poder encontrar el amor, mientras otros lo comentan con emoción porque ven allí sus sueños más profundos. Pero la verdad es que ni experimentamos ni sentimos esa mirada. ¿Qué puede decir una mirada? Quizás todo, quizás nada. Pero si hay algo seguro es esto. El amor no posa. Por eso solo quien lo ha vivido puede saber qué cuadro es real y qué cuadro es espectáculo. Entonces, ¿qué piensas? ¿Crees que la mirada de Burak Berkayak Gul era el reflejo de un sentimiento real? ¿O es que después de los momentos lejanos vividos en el pasado, la persona que acudió con el deseo de recuperar la situación fue un movimiento consciente? ¿Es suficiente una mirada para describir un amor? El ejemplo de Ozge Yaz y Burak Berkayak Gul no se limita al momento emotivo que vive una pareja. Este incidente también revela cómo las relaciones actuales se ven obligadas a mostrarse en las redes sociales. El amor ya no es solo una emoción para experimentar. Se ha convertido en un espectáculo que espera aprobación, debe ser constantemente visible y, a veces, incluso presentado estéticamente. En lugar de vacacionar juntos, se ha vuelto más importante parecer felices juntos. Porque las parejas protagonistas no solo viven el amor, también están representando el amor. Esta tarea de representación es pesada, porque cada foto trae un comentario. Toda mirada está sujeta a un cuestionamiento de intención. La pureza del amor a veces se ve eclipsada por estas interpretaciones. Mientras algunos podrán decir, esta mirada lo dice todo, otros podrán decir, no puedo ver nada. Y quizá los que más lo pasan mal son los que ponen esa mirada. Porque lejos de experimentar el amor, se ven constantemente obligados a demostrarlo. ¿Por qué las relaciones se han vuelto tan públicas ahora? ¿Por qué las vacaciones de una pareja, su mirada o incluso su silencio se convierten en una valoración social? Quizás todos nos ponemos en el lugar de ese amor del que tanto se habla. Algunos como la persona que queremos ser, otros como el blanco sobre el que proyectamos nuestras decepciones. Pero lo cierto es que incluso la mirada más ostentosa solo puede ser un pequeño reflejo del amor verdadero. Bueno amigos, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Esta agenda, que comenzó con la mirada amorosa de la pareja Burak Berkayak Gul y Ozge Yaz, nos hizo pensar en mucho más de lo que parece. ¿Crees que fue solo un momento romántico o una ilusión magnificada por las redes sociales? Estoy esperando tus ideas en los comentarios. Si te gustó el vídeo, presiona el botón me gusta. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Y no olvides compartirlo con tus amigos. Fue muy divertido mirar detrás de escena del mundo de las revistas contigo. Estaremos juntos nuevamente en nuevos vídeos. Estad atentos para no perderoslos.